la gastronomía peruana es un hechizo. Una vez que la pruebas, los sabores de tu propia tierra se vuelven irreconocibles. Una vez que conoces este sabor, ya no hay vuelta atrás. Esto fue lo que un joven publicó en sus redes sociales. En su casa en Bolonia, Italia, frente a un plato de comida preparado por su madre, se encuentra paralizado un joven. Su nombre es Marco Rossi, un estudiante de posgrado de 25 años, recién regresado a casa después de un intercambio de 3 meses en Perú. Ante él, un plato de pasta a la boloñesa, la obra maestra de su madre, un plato que él siempre había aclamado como el mejor del mundo. Pero hoy, algo era fundamentalmente diferente. Comiera lo que comiera, su alma se sentía vacía, insatisfecha. Y la verdad es que, en este mismo momento, un fenómeno similar está ocurriendo en todo el mundo. Personas que visitan Perú regresan a sus países solo para reportar un síntoma grave y desconcertante. ¿Qué les ocurrió exactamente en esa tierra lejana? Detrás de todo esto, se esconde un secreto asombroso, el poder oculto en la cultura culinaria de Perú. Acompáñenme a descubrirlo. Marco Rossi era un estudiante de posgrado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad de Bolonia. Habiendo crecido en la trattoria familiar dirigida por su abuela, Marco albergaba un orgullo inmenso, una convicción casi religiosa de que la cocina italiana era, sin lugar a dudas, la mejor del mundo. Presentar ingredientes simples en su máxima expresión. Esa es la filosofía de nuestra cocina, creía Marco firmemente. Su mundo era uno de pasta al dente, aceite de oliva virgen extra, tomate San Marzano y parmigiano rellano. Para él, la complejidad era un defecto, no una virtud. Un día, Marco fue aceptado en un programa de intercambio de 3 meses en una prestigiosa universidad en Lima, Perú. Sin embargo, su interés en la gastronomía peruana era nulo, inexistente. ¿Comida peruana? ¿No es esa la cultura que come cuy y todo es picante? No, gracias. No es para mí, le había dicho a sus amigos con un aire de superioridad. Para él, Perú podía ser un país de paisajes impresionantes y una historia antigua, pero en el ámbito culinario, estaba a años luz de Italia. Lo consideraba rústico, primitivo, carente de la sofisticación y la historia que él tanto amaba de su propia tierra. Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez y desempacar en su habitación de la residencia estudiantil en Miraflores, lo primero que hizo fue sacar de su maleta una cantidad casi industrial de pasta, latas de salsa de tomate y trozos de queso envasados al vacío. Con esto sobreviviré los 3 meses, se dijo a sí mismo. No importa si la comida peruana no me gusta. Estoy preparado. Estaba construyendo un muro, una fortaleza italiana en pleno corazón de Lima. En la mañana de su 5.º día, mientras caminaba hacia la universidad, un aroma irresistible lo detuvo en seco. Provenía de un pequeño puesto callejero, una carretilla humeante rodeada de gente que comía con una alegría contagiosa. Un cartel pintado a mano decía, pan con chicharrón. Marco sintió una punzada de curiosidad. Bueno, el pan también existe en Italia. Veamos qué tan bueno puede ser el pan de los peruanos, pensó con escepticismo. Compró uno y se sentó en una banca cercana en un parque. Dio el primer mordisco. Y en ese instante, el universo de Marco se expandió. Sus ojos se abrieron de par en par. No era solo pan. Era una sinfonía. La textura crujiente y a la vez jugosa del chicharrón de cerdo, frito a la perfección en su propia grasa. La suavidad y el dulzor del camote frito que lo acompañaba. Y luego, el golpe de frescura y acidez de la salsa criolla, con cebolla roja cortada en julianas tan finas como el papel, ají limo picado y un toque de hierbabuena. Cada bocado era idéntico al anterior en su perfección, pero revelaba una nueva capa de sabor. El equilibrio entre la grasa, el dulce, el ácido y el picante era absoluto, una obra de ingeniería gastronómica. ¿Esto es en serio un sándwich de un puesto callejero?, se preguntó, incrédulo. Me engañaron. Toda mi vida me dijeron que la simpleza era la clave, pero esto era una complejidad perfectamente armonizada. Volvió al puesto y, en un español torpe, le preguntó al vendedor. ¿Cómo prepara esto? El hombre, un señor mayor con una sonrisa amable, le explicó con orgullo. Ah, joven. El secreto está en el detalle. El cerdo lo cocinamos lentamente por horas antes de freírlo. La cebolla para la salsa criolla se lava 3 veces en agua con sal y hielo para que esté crujiente y no pique demasiado. El camote tiene que ser del norte, que es más dulce. Y el pan es un pan francés especial, que absorbe la grasita pero no se deshace.
Marco sacó un pequeño cuaderno y empezó a tomar notas. Su mente de científico de alimentos estaba en cortocircuito. El vendedor añadió, y lo más importante, todo es del día. El chicharrón lo preparé esta madrugada. La frescura es el alma de nuestra comida. Marco murmuró para sí mismo, ni el panino más artesanal de un maestro en Bologna tiene esta precisión. En Perú, existe una forma diferente de perfección, una fusión de ciencia y alma artesanal. Un mes después, un amigo de la universidad, Mateo, lo invitó a una picantería en el distrito de Lince. Un lugar pequeño, ruidoso, lleno de vida. Tienes que probar esto, Marco. Es el corazón de Perú en un plato, le dijo Mateo mientras pedía. 2 ceviches clásicos, bien picantes. Minutos después, llegaron 2 bolés de loza blanca. El aroma era penetrante, cítrico, picante, marino. Trozos de pescado blanco como la nieve nadaban en un líquido lechoso, salpicado de ají limo rojo, cebolla morada y cilantro fresco. A un lado, un trozo de camote anaranjado, granos de choclo gigante y una montaña de canchita serrana tostada. Marco tomó su cuchara, recogió un poco de pescado y el jugo, conocido como leche de tigre, y se lo llevó a la boca. En ese momento, su mundo no se expandió. Se hizo añicos y se reconstruyó por completo. Una explosión de sabor detonó en su paladar. Era una locura. Primero, la acidez pura y brillante del limón. Inmediatamente después, el picante agudo y floral del ají que despertaba cada una de sus papilas gustativas. Luego, la textura firme y la frescura impecable del pescado que se derretía en su lengua. La cebolla aportaba un crujido agudo, el cilantro un perfume herbáceo. El camote dulce equilibraba la acidez, y la cancha serrana añadía una textura crujiente y salada que contrastaba con todo lo demás. No era una sucesión de sabores, era una simultaneidad, un Big Bang en su boca. Pero, ¿qué es esto? Marco balbuceó, sin palabras. Era completamente diferente a cualquier plato que hubiera probado en su vida. Era comida de otro planeta. Mateo se rió a carcajadas. Eso, mi amigo, es la magia del Perú. Es el poder de la leche de tigre. No es solo jugo de limón. Es el alma del pescado, el fuego del ají, la fuerza del ajo y el kion. Todo se mezcla, se transforma. Es alquimia. Marco, el estudiante de ciencias, estaba atónito. Había estudiado las reacciones químicas en la comida durante años, pero esto era algo más. Esto era poesía. Mateo, esto es una revelación. En Italia buscamos la pureza de un solo sabor. Pero aquí buscan la armonía en la complejidad. Son capas y capas de sabor que tocan una sinfonía perfecta. Mateo asintió, con los ojos brillantes de orgullo. Exacto. La esencia de la cocina peruana es el equilibrio. Cada ingrediente tiene su propia voz, pero ninguno grita más fuerte que el otro. Todos cantan juntos para crear un solo sabor. Orgullo peruano, ¿no crees? Marco terminó su ceviche, bebiendo hasta la última gota de leche de tigre directamente del bol. Delicioso, fue lo único que pudo susurrar. Esa noche marcó el comienzo de una transformación irreversible. No tenía idea de que su vida y su paladar habían cambiado para siempre. 3 meses después, al finalizar su intercambio, Marco regresó a su casa familiar en Bolonia. Marco, bentornato a casa, su madre lo abrazó en la puerta. Su abuela, su padre, su hermano menor, todos lo recibieron con sonrisas radiantes. El calor familiar lo envolvió, y Marco se sintió feliz de estar en casa. Esta noche hay fiesta de bienvenida. He preparado tu boloñesa favorita, anunció su madre con orgullo. En la mesa del comedor lo esperaba un festín, la pasta a la boloñesa, una ensalada caprese, vegetales a la parrilla y el tiramisú casero de la nonna. Todos sus platos favoritos. Vamos, no seas tímido, Mangia, le dijo su abuela con una sonrisa tierna. Marco tomó su tenedor, enrolló la pasta y se la llevó a la boca. Y entonces, se quedó helado. La acidez del tomate, el sabor profundo de la carne, la riqueza del queso. Sí, todo estaba allí. Pero algo faltaba. No, para ser exactos, algo sobraba. La sal era demasiado agresiva. El aceite de oliva era demasiado pesado. El sabor era unidimensional. Monótono. En la mente de Marco,
Apareció como un fantasma la leche de tigre del ceviche que había comido en Lima. Aquella explosión de sabores, aquel delicado y vibrante equilibrio. Comparada con eso, la boloñesa que tenía delante le parecía simplemente salada y grasosa. ¿Qué pasa, tesoro?, preguntó su madre, con los ojos llenos de expectación. Marco forzó una sonrisa. Delicioso, mamá. Como siempre. Pero la mentira no convenció a su madre. Marco, apenas has comido. ¿Qué sucede? No, es solo que... El jet lag todavía me afecta, se excusó desesperadamente. Su abuela lo miraba con preocupación. Marco, ¿te pasó algo malo en Perú? No, nonna, para nada. Perú fue maravilloso. Es solo que... Marco no sabía cómo continuar. ¿Cómo explicarlo? No era que la comida de su madre fuera mala. Era que ya no podía satisfacerlo. Nada de lo que comía podía alcanzar la profundidad, la complejidad, la vibración de los sabores que había experimentado en Perú. Al día siguiente, para el almuerzo, la familia fue a la trattoria de la abuela. Marco pidió una carbonara. La probó. La misma sensación. La crema era demasiado pesada. El sabor del huevo, plano. El guanciale, excesivamente salado. Para la cena, su padre preparó un pastel de carne, uno de sus platos favoritos de siempre. Pero hoy, no podía pasarlo. Marco dejó el tenedor. Lo siento, mi estómago no se siente bien. Su familia lo miraba, cada vez más preocupada. Su hermano menor dijo, hermano, ¿seguro que no comiste algo raro en Perú? Marco negó con la cabeza. No, no comí nada raro. Al contrario, descubrí algo verdaderamente delicioso, gritó en su interior. Esa noche, Marco yacía en su cama, mirando el techo. Al cerrar los ojos, los recuerdos de sus comidas en Perú volvían en oleadas vívidas. El pan con chicharrón, el ceviche, el lomo saltado, la causa limeña, incluso un simple ají de gallina del menú de una universidad. Todo regresaba con una claridad dolorosa. ¿Me he vuelto loco? No, no es eso. La comida peruana me ha cambiado. Marco se levantó de la cama y se sentó en su escritorio. Abrió su computadora y en la barra de búsqueda escribió, Biodiversidad Perú, Gastronomía peruana ciencia, ajíes peruanos. Una avalancha de artículos y estudios científicos llenó la pantalla. Empezó a leerlos uno por uno. La corriente de Humboldt, la papa y sus más de 3000 variedades nativas, los distintos tipos de ajíes, el maíz morado y sus antocianinas, la quinoa, la kiwicha. Y entonces se dio cuenta. Tengo que investigar esto. Mateo me habló del equilibrio. Esa es la clave. Marco tomó una decisión. Desentrañaría este fenómeno científicamente. Y luego, intentaría replicar esa belleza. Como estudiante de ciencias de la alimentación, era el tema de investigación perfecto. Pero era más que eso. Era un problema personal. Necesitaba, volver a experimentar ese sabor. Ese deseo puro fue el motor que lo puso en marcha. A la mañana siguiente, Marco se dirigió a la biblioteca de la universidad. Se sumergió en la literatura sobre la cultura culinaria peruana. Y descubrió un hecho fundamental. ¿El terroir? ¿La tierra y el agua son diferentes? Un artículo científico lo explicaba, la geografía única del Perú, que abarca costa, sierra y selva, crea microclimas que producen ingredientes con perfiles de sabor únicos. Una papa cultivada a 4000 metros en los Andes tiene una composición de almidón y un sabor completamente diferentes a una cultivada a nivel del mar. Los ajíes peruanos, como el ají amarillo, contienen un nivel de capsaicina y compuestos aromáticos que no se encuentran en otros chiles del mundo. Marco abrió los ojos como platos. El suelo, la altitud, el clima. Factores tan básicos marcaban una diferencia tan abismal. Revisó los datos de la tierra y el agua de su región, Bolonia. Tierra rica, pero homogénea. Agua dura, llena de minerales. Así que no importa si uso los mismos ingredientes, si no provienen de ese ecosistema específico, el sabor nunca será el mismo. Marco pensó, ¿y si pudiera conseguir los ingredientes auténticos? Empezó a buscar en Internet. Y lo encontró. Había una tienda de productos latinos en Milán, un mercado que importaba productos directamente de Perú. El fin de semana, condujo las 2 horas hasta Milán.
En una calle alejada del centro, encontró la tienda. El letrero decía el sabor del Perú. El corazón de Marco se aceleró. Al entrar, el aroma lo transportó de vuelta a Lima. Estanterías repletas de ají panca, ají mirasol, ají amarillo en pasta, huacatay, maíz morado, choclo congelado. ¿En qué le puedo ayudar, joven?, le preguntó el dueño en español. Marco respondió en italiano, ¿tiene limones peruanos? ¿El limón sutil? El dueño sonrió. A veces nos llegan. Hoy tienes suerte. Marco compró una bolsa de esos pequeños y potentes limones, además de ají limo fresco, cilantro, choclo, y todo lo que pudo encontrar. La cuenta fue considerable, pero a Marco no le importó. Si con esto podía replicar la magia, era una ganga. De vuelta en casa, comenzó su experimento inmediatamente. En la cocina, preparó los ingredientes para un ceviche. Cortó el pescado, la cebolla, el ají. Exprimió los limones peruanos. El aroma ácido y perfumado llenó el aire. Mezcló todo. Dejó que el pescado se cocinara en el ácido por unos minutos. Tomó una cuchara y probó. Sí. Es esto. Ese sabor estaba allí. La explosión de acidez y picante, la frescura del pescado. La magia de la leche de tigre que había probado en Lima. Marco estaba emocionado. Realmente son los ingredientes. La tierra lo es todo. Empezó a tomar notas en su cuaderno, el pH del limón, la variedad del pescado, el tiempo de marinado, la cantidad de ají. Registraba cada detalle. A partir de ese día, Marco cocinó sin parar. Al principio, hubo muchos fracasos. Un lomo saltado demasiado salado, una causa que se desmoronaba. Pero no se rindió. Una semana después, preparó un ají de gallina. Pechuga de pollo deshilachada, ají amarillo, leche, pan, nueces. Lo probó. Éxito. La cremosidad, el picante sutil y profundo, el equilibrio perfecto de sabores. Era un sabor muy cercano al que recordaba de Perú. Quizás no era perfecto, pero era algo que podía compartir. Marco estaba seguro. 2 semanas después, Marco tuvo la oportunidad de presentar una investigación en su seminario de posgrado. El tema, la sinergia del terroir, como la biodiversidad del Perú crea una complejidad gastronómica única. Antes de la presentación, mientras preparaba sus diapositivas, Marco también preparaba otra cosa. En una olla grande, estaba cocinando ají de gallina. La teoría no es suficiente. Tienen que probarlo, pensaba. El día de la presentación, en la sala del seminario, estaban el profesor y unos 15 estudiantes. Marco respiró hondo y comenzó. En la pantalla, proyectó un mapa de la biodiversidad del Perú. Explicó cómo la corriente de Humboldt crea un ecosistema marino único, cómo los Andes generan miles de microclimas, y cómo la Amazonía ofrece una despensa de frutas y hierbas desconocidas para el resto del mundo. Mostró gráficos comparando la composición química de un ají amarillo peruano con un chile habanero, demostrando que el ají peruano tenía menos picante pero una gama mucho más amplia de compuestos aromáticos. La clave no es el picante, es el sabor, explicó. Luego, habló del concepto de sinergia. Puso el ejemplo del lomo saltado, un plato que fusiona la técnica del salteado en wok china, el wok ei, con ingredientes peruanos como el ají amarillo y el tomate, y la tradición andina de la papa. No es cocina fusión en el sentido moderno, es una evolución cultural de siglos en un solo plato. Los estudiantes estaban fascinados. Nadie había pensado en la gastronomía desde esa perspectiva geocultural. Cuando terminó la explicación teórica, Marco sacó la olla grande. Al abrir la tapa, el aroma cremoso y especiado del ají de gallina inundó la sala. Sirvió pequeñas porciones en platitos para todos. Los estudiantes tomaron los tenedores con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero al primer bocado, se escucharon exclamaciones de asombro. ¡Delicioso! ¿Qué es este sabor? Es picante, pero cremoso y dulce a la vez. ¿Esto es solo pollo? El profesor probó su porción, asintiendo con admiración. Marco, tu enfoque en cómo los factores medioambientales determinan el desarrollo de una cultura culinaria es extremadamente interesante. Y haber demostrado la teoría con la práctica es brillante. Hubo un aplauso en la sala. Marco inclinó la cabeza, agradecido. Al final del seminario, varios estudiantes se acercaron a preguntarle dónde comprar los ingredientes y cómo preparar el plato.
Mientras respondía felizmente, Marco pensó, la cultura gastronómica peruana tiene el poder de conmover a la gente más allá de cualquier frontera. Esa noche, Marco reunió a su familia. Tengo algo que quiero que prueben. En la cocina, comenzó a preparar un festín peruano. Hizo una causa limeña, un puré de papa amarilla sazonado con ají y limón, relleno de pollo. Preparó un lomo saltado, salteando la carne a fuego alto hasta que estuvo dorada por fuera y jugosa por dentro. Y sirvió el ají de gallina que le había sobrado. 30 minutos después, la mesa del comedor estaba llena de colores y aromas nuevos. Su familia miraba con curiosidad. Marco, ¿esto es comida peruana?, preguntó su abuela. Marco asintió. Sí, nonna. Es lo que aprendí en Perú. Por favor, pruébenlo. Su padre probó primero el lomo saltado. Sus ojos se abrieron de par en par. Increíble. La carne es tan tierna y el sabor ahumado. ¿Qué es esto? Su madre probó la causa. ¡Qué delicado! Es puré de patata, pero es tan ligero y sabroso. Su hermano devoró el ají de gallina. Hermano, esto es genial. Este equilibrio de sabores es perfecto. Y entonces, su abuela probó la causa. Masticó lentamente, con los ojos cerrados. Hubo un largo silencio. Marco la observaba, nervioso. Cuando la nonna abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. Marco. Es maravilloso, dijo con una sonrisa tierna. He cocinado comida italiana durante 70 años. He dirigido una trattoria, he servido a miles de clientes. Amo y estoy orgullosa de nuestra cocina. Pero, Marco, la cocina no debe ser exclusiva. Uno debe tener el coraje de reconocer lo bueno, venga de donde venga. Este plato es verdaderamente sublime. Puedo sentir los siglos de habilidad y sabiduría que el pueblo peruano ha perfeccionado. Los ojos de Marco también se llenaron de lágrimas. Nonna. Marco, dijo su abuela, tenemos que ir todos a Perú. Quiero probar el sabor auténtico. Y quiero ver con mis propios ojos lo que has aprendido. Su padre, su madre y su hermano asintieron con entusiasmo. Marco miró los rostros de su familia, uno por uno. Y asintió profundamente. Gracias. Será un viaje increíble. 2 meses después, la familia Rossi aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez. La abuela, el padre, la madre y el hermano menor, todos emocionados por su primer viaje a Perú. Tras un día en Lima, tomaron un vuelo a Cusco, y de allí se maravillaron con la majestuosidad de los Andes y la historia del Imperio Inca. Pero el verdadero peregrinaje culinario comenzó a su regreso a Lima. Marco había hecho una reserva en uno de los restaurantes más aclamados del mundo, ubicado en Miraflores. Al entrar, fueron recibidos en un espacio elegante y moderno, donde cada detalle hablaba de la biodiversidad peruana. El menú degustación era un viaje a través de los ecosistemas de Perú. Cada plato representaba una altitud diferente, desde el mar hasta los picos andinos. El padre de Marco probó un plato con ingredientes amazónicos y miró a su familia con asombro. En un solo bocado, he sentido sabores que no sabía que existían. Luego llegó un plato que celebraba el océano. La madre de Marco probó un erizo de mar y sus ojos se humedecieron. La que Marco nos preparó era maravillosa, pero esto es aún más delicado, es la esencia pura del mar. Los platos seguían llegando, creaciones con papas nativas de colores increíbles, carnes cocinadas con técnicas ancestrales, postres hechos con frutas exóticas. Cada plato era una obra de arte, tan hermoso como delicioso. En la cocina peruana, la presentación visual es fundamental, explicaba Marco. Es una experiencia para los 5 sentidos. Cuando llegó un plato basado en el maíz, la abuela lo probó y cerró los ojos. Este sabor tiene el mismo corazón que el plato que Marco nos preparó. El respeto por el ingrediente, la gratitud por la estación, el cariño por la persona que va a comer. Todo está en este bocado. Su padre asintió. Ahora entiendo lo que decías, Marco. Esto no es solo comida. Es la cultura misma. El último plato salado fue un arroz con pato, un clásico del norte. La madre comentó, es curioso. Hemos comido tantos platos, pero no me siento pesada. Al contrario, me siento maravillosamente bien. Esa noche, en el hotel, la familia conversó sobre la experiencia. La abuela dijo,
los peruanos valoran a las personas a través de su comida. Hoy he vuelto a aprender que la cocina es lo que une a la gente. Al día siguiente, la familia visitó un bullicioso mercado en Surquillo. Puestos de todo tipo se alineaban en los pasillos, y muchos ofrecían degustaciones. Probaron frutas exóticas, quesos andinos, aceitunas de botija. En cada puesto, podían sentir la pasión del productor. El último día, la familia regresó a Lima y Marco los llevó al comedor de la universidad donde había estudiado. ¿El comedor de la universidad?, preguntó su padre, confundido. Marco explicó, la grandeza de Perú no está solo en los restaurantes de lujo. La comida increíblemente deliciosa se puede encontrar en los lugares más humildes. Quería que vieran esto. La familia pidió el menú del día, lomo saltado, seco de res con frijoles. El precio de cada uno era de apenas unos pocos dólares. Cuando llegó la comida, la familia se quedó atónita. El padre probó el seco de res. ¿Esta carne es del comedor universitario? Tiene el nivel de un restaurante. Su hermano estaba fascinado con el lomo saltado. Este lomo es incluso mejor que el que probé en un restaurante turístico. La abuela dijo en voz baja, ahora lo entiendo, Marco. La esencia de la cultura culinaria peruana es el deseo de ofrecer lo mejor, sin importar quién sea el comensal o cuál sea el lugar. Marco asintió profundamente. Al salir, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Lima de tonos naranjas y morados. La madre de Marco dijo, he aprendido tanto en este viaje. La gastronomía peruana no es solo deliciosa. Contiene el corazón de su gente, una actitud de vivir con esmero y cariño. Su padre asintió. La cocina italiana es maravillosa. Pero tenemos mucho que aprender de Perú. Su hermano dijo, hermano, yo también quiero estudiar ciencias de la alimentación. Y definitivamente, quiero volver a Perú. Marco miró a su familia. Todos se habían enamorado de Perú. Y eso era lo que más feliz lo hacía. Una semana después de regresar a Italia, Marco estaba en su habitación revisando las fotos del viaje. Los hermosos platos del restaurante, el bullicio del mercado, la sonrisa de su familia en el comedor universitario. Todos eran recuerdos preciosos. Marco decidió publicar su experiencia y su investigación en sus redes sociales. Escribió un largo post sobre la maravilla de la cultura gastronómica peruana, la relación entre el terroir y la explosión de sabores, y la emoción de su viaje familiar, acompañado de fotos. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Días después, el post tenía comentarios de todo el mundo. Experimenté lo mismo al volver a casa en Alemania. La comida peruana es magia. Desde que fui a Perú, la comida de mi país me parece insípida. Tu investigación me ha explicado por qué. No sabía que la biodiversidad y el terroir eran tan importantes. Me has abierto los ojos. Los comentarios llegaron a miles. Personas de todo el mundo habían vivido la misma experiencia. Y agradecían a Marco por haber explicado la razón científicamente. El fin de semana, Marco visitó la trattoria de su abuela. La nonna le ofreció un nuevo plato de pasta. Marco lo probó y se sorprendió. Nonna, ¿qué es esto? Exacto, sonrió la abuela. Añadí un poco de pasta de ají amarillo a la salsa de tomate. Le da una profundidad de sabor increíble, un picante que calienta el alma. La mujer que había cocinado comida italiana durante 70 años no tenía miedo de aprender algo nuevo. No hay fronteras en la cocina, Marco. Lo importante es hacer feliz a la persona que come. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Marco. Esa noche, mientras cenaba con su familia, su hermano confirmó su decisión. Hermano, voy a estudiar ciencias de la alimentación. Y mi objetivo es ir a Perú. Marco le dio una palmada en el hombro, lleno de orgullo. Su padre y su madre dijeron que su forma de ver la comida había cambiado desde el viaje. La experiencia de una sola persona había enriquecido la vida de toda su familia. Marco miró por la ventana y susurró para sí mismo, gracias, Perú. La cultura gastronómica peruana no es solo deliciosa. Es la cristalización de un corazón solidario, pulido durante siglos. El terroir, las técnicas de fusión, la habilidad de los cocineros y, sobre todo, el respeto por el comensal se combinan para crear una cultura que conmueve a todos. Marco tocó esa profundidad en Perú y aprendió lo que era verdaderamente importante. Y compartió ese conocimiento con el mundo.
La cultura gastronómica de Perú trasciende fronteras y sigue moviendo los corazones de las personas. Es un tesoro mundial, una filosofía que hace feliz a la gente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les ha gustado este video,